¿Ahora? Ahora sí, ya se ve. Ah. O sea, la anterior no se vio nada. No, estaba en negro la pantalla. Ah, no sé si empiezo del principio. Como tú lo consideres, Agustina. Muchas A gracias. ver, acá en el chat me lo están diciendo. Ya sí se ve. No se vio nada de lo anterior. Bueno, voy a ir para atrás, porque prácticamente tampoco es tanto. Es decir, había comenzado a comentar esta parte con respecto a Hipócrates y a Platón. Y lo que había comentado con respecto a que Hipócrates es el padre de la medicina y Platón es uno de los padres de la filosofía, ¿no? Y tenemos que poner en práctica todo aquello que estemos incorporando a nuestro conocimiento. Así que esta parte, bueno, ya se ve. Voy a ir a la parte en la cual supongo que se seguirá viendo, que es la introducción, ¿no? Es decir, había comentado en cuanto a que hoy veremos brevemente una introducción a lo que es el significado de la programación neurolingüística y la inteligencia emocional y su relación con nuestro cerebro, es decir, cuál es la implicancia que tiene. Luego también vamos a ver cuáles son los beneficios de la programación neurolingüística y de la inteligencia emocional, donde podamos comprender cómo utilizar estas técnicas para que nos aporten determinados beneficios. Y por último, les voy a aportar y comentar los pasos para lograr un verdadero anclaje. Los anclajes forman parte, si los hacemos bien, obviamente quedan bien reforzados, vamos a poder utilizarlos en los momentos que ya después les voy a indicar cómo realizarlo. Y vamos entonces a entrar en la parte de lo que es el éxito, ¿no? Porque muchas veces creemos que tener éxito es algo fortuito, es algo que depende de la suerte. Y en realidad depende de un conjunto de factores que hay que trabajar cada día para lograrlo, ¿no? Entonces, el éxito y la suerte pueden ir juntos, si estamos en el momento indicado, en el lugar que nosotros creemos que nos pueda favorecer. Y con respecto al éxito, Richard Branson lo plasmó muy bien, ¿no? En cuanto a que el verdadero éxito debería medirse por lo feliz que somos, no por el dinero que ganamos o la gente con la que nos asociamos o sociabilizamos, ¿sí? Entonces es importante entender también que ser feliz corresponde y tiene que ver y está muy relacionado con el bienestar que tiene cada uno, ¿no? Cada uno generalmente comprende de una manera diferente. Y pregunto, ¿se han dado cuenta que hay personas que logran el éxito fácilmente, que les resulta sencillo estudiar, que son buenos en los deportes, que son profesionales reconocidos o empresarios carismáticos? Y a otros les cuesta tanto realmente lograrlo. Entonces, hay unos patrones que si los seguimos y vivimos en las mismas rutinas infelices y descontentos con nuestra situación, y no podemos proponer ningún cambio duradero, entonces evidentemente eso nos va a hacer sentir que estamos no logrando lo que queremos, nos sentimos frustrados, nos sentimos infelices. Yo no sé si les resuena esto que les comento en cuanto a que hay quienes les resulta fácil y a otros les resulta más complejo, ¿no? Entonces,
¿qué diferencia a estas personas de aquellas que no alcanzan el éxito o la notoriedad? Entonces, vamos a ver qué es lo que diferencia, cuál es la diferencia fundamental de que las personas exitosas, qué es lo que tienen de diferente. Y está muy relacionado justamente con el cerebro humano. Entonces, ¿cómo comprender en qué se diferencian? Se diferencian principalmente en que las personas con éxito se implican emocionalmente con sus objetivos, es decir, mantienen un nivel de compromiso total al momento de realizar cualquier tarea que se proponen y aprenden a utilizar su mentalidad. Entonces, eso es la base de lo que hoy les quiero transmitir, porque es posible reprogramar el éxito. ¿Y cómo se reprograma? Utilizando técnicas y herramientas adecuadas que nos proporciona la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, y con ello se pueden generar cambios que sean duraderos, no algo que los hacemos hoy y mañana no están, ¿sí? Entonces, nos van a ayudar, obviamente, si somos constantes y tomamos nuestro compromiso de lograr lo que nos proponemos, a través de justamente hacer una repetición de las técnicas que les voy a ir comentando a lo largo de esta temática, ¿sí? Y como les decía, es importante que conozcamos cómo funciona nuestro cerebro, ya que me acuerdo que, bueno, en 1906, un neurofisiólogo, Ortega y Gasset, dijo que somos arquitectos de nuestra vida si es que lo queremos y nos lo proponemos, ¿no? Y cada parte de nuestro cerebro forma un todo. Es decir, seguramente habrán escuchado el cerebro triuno, que fue descartado a nivel científico, porque evidentemente no tiene sustento, aunque sí tiene un sentido a nivel práctico, como para entender cómo se compone el cerebro. En realidad, nuestro cerebro ha ido evolucionando, y con ello, obviamente, nuestra vida. Y nuestro cerebro no es como un trozo de tierra con capas que pueda analizarse geológicamente, por así decir. Es decir, así lo explica Lisa Feldman Barrett en 7 lecciones y media sobre el cerebro. Es un libro que se los recomiendo, y donde dice que nuestro cerebro se hizo más grande, es decir, fue evolucionando a lo largo del tiempo, y por ende su estructura interna también se fue reorganizando. Así que ni tenemos un reptil interior primitivo, ni el cerebro emocional de una bestia, ni una corteza nueva que nos hizo inteligentes, sino que fue evolucionando y su estructura se fue reorganizando, ¿sí? Por lo tanto, el cerebro más primitivo es el que contiene los códigos más primarios, más ancestrales, donde se alojan las pulsiones según Freud. Y aquí en esta diapositiva que les muestro las diferencias, pero es más que nada a nivel de interpretarlo, no es que esté tan así separado, ¿no? Tenemos por un lado lo que es el cerebro reptiliano, o el complejo R, que se lo conoce así, que es la parte del cerebro más primitivo, porque fue evolucionando, se fue reorganizando, se fue ampliando con el sistema límbico, que es la parte más reactiva, más emocional. Y luego, en el ser humano tenemos la parte del neocórtex, o lo que es la corteza cerebral, por donde entran las ideas, se reorganizan esas ideas, y también los pensamientos van generando distintas reacciones, y tenemos nuestro cerebro
creativo. Entonces, ¿cómo relacionamos esta estructura o nuestro cerebro con la programación neurolingüística y la inteligencia emocional? Bueno, primero tenemos que entender qué es la PNL. Tenemos que conocer su significado, ¿sí? Y según Tony Robbins, un coach bastante conocido, tiene muchísimos libros que ha editado, dice que la PNL o programación neurolingüística es la física nuclear de la mente, la técnica que permite descomponer los fenómenos en las partes que constituyen el comportamiento. Y muchas veces también se hace un símil con un ordenador, ¿no? Con una PC, en cuanto a cómo funciona nuestra mente y sus significados. Y vamos a ver cómo la PNL o programación neurolingüística nace como un modelado de excelencia, de forma que cada o toda persona pueda aprender estrategias y también de éxito, y también enseñarlas a otras personas o incluso mejorarlas. Y la PNL surge en 1972 como resultado de los experimentos que realizan sus autores, que son Richard Bandler y John Grinder, de la Universidad de California, en Santa Cruz, quienes analizaron por qué algunos de los especialistas en psicología, como Fritz Perls, Virginia Satir, es decir, una reconocida psiquiatra a nivel familiar, y es muy conocida por el tema del niño interior, o el niño herido, como se le conoce, y ahora el líder interior, ¿no? Y luego Milton Erickson, en relación a la parte de hipnosis, ¿no? Y él decía cómo podían ser exitosos en su campo de acción, y de ahí que estos dos autores, Bandler y Grinder, eh, realizan un estudio de su actuación en cada uno en su campo. Por lo tanto, la PNL es una metodología que está basada en la presuposición operativa de todo comportamiento, y tiene una estructura, la cual puede ser modelada, aprendida, enseñada y reprogramada. Por lo tanto, vamos a ver la etimología, ¿no? ¿Qué significa cada una? De programación, de neuro y lingüística. La programación está relacionada con el comportamiento de cada uno y cómo organizamos nuestras ideas y las acciones que llevamos a cabo. La parte neuro obviamente está relacionada con los sentidos, con la parte neuronal, y cómo nosotros entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, teniendo nuestros sentidos en alerta. Y la parte lingüística es la manera en cómo utilizamos nuestro lenguaje, cómo nos comunicamos, tanto es decir, con nosotros mismos, como interpersonal con los otros, ¿no? Y qué influencia ejerce en nuestra vida. Entonces, es importante entender cómo nosotros podemos ver cuáles son esos beneficios. Y con respecto a los beneficios, les voy a proponer, si están de acuerdo conmigo, realizar los ejercicios que les voy a mostrar ahora, para que nos podamos beneficiar todos con ellos, ¿sí? Entonces, aquí les voy a proponer que presten atención a ver si somos capaces de realizar estos ejercicios que les voy a proponer. Acá Enrique me dice que sí, así que manos a la obra. Tienen que estar sentados, no tienen que hacer ningún cambio de postura, y vamos a ver si nos animamos y lo hacemos como se los propongo aquí. A ver, aquí. Bueno, beneficios. Mayor concentración y enfoque. Ya eso realmente es algo importante, porque hoy estamos haciendo multitareas o estamos enfocados en distintas cosas a la vez, y realmente tenemos que centrar nuestro objetivo. Equilibrio y coordinación física.
la importancia, ¿no?, que tiene en cuanto a coordinar por ese tema de la multitarea. Claridad mental, ¿qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos lograr? Eso tengo un pequeño ejercicio que también ahora se los voy a comentar para poner foco y atención al objetivo que queremos lograr, no dispersarnos, no entender que el tener muchos objetivos a la vez hace que seamos más productivos, sino que nos agotamos mentalmente porque en definitiva no alcanzamos uno en concreto. Entonces es importante poner foco a lo que queremos. Aumentar la memoria y la creatividad. Es decir, estamos dejando de lado lo que es la memoria y se está viendo justamente que el hipocampo se está reduciendo cada vez más. Esto se está viendo mucho en los niños, en investigaciones científicas que se están realizando, porque no se utiliza la memoria, es decir, es tenerle el iPad o tener un móvil y no acordarnos de ningún número de teléfono, de nada prácticamente, porque lo tenemos todo en la propia agenda. Entonces tenemos que empezar a generar un cambio en lo que es para que nuestro hipocampo no se achique cada vez más, sino que sea grande, y eso va a mejorar nuestra memoria y por ende nuestra creatividad. La creatividad es importantísima, ¿no? Es decir, tenemos que utilizarla para ayudarnos a optimizar nuestra calidad de vida. Y luego también ayuda las técnicas de programación neurolingüística y de inteligencia emocional a relajar nuestro sistema nervioso central. Entonces les propongo unos ejercicios. Por ejemplo, uno es dibujar con las dos manos, haciendo toda clase de figuras geométricas hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. Es decir, ese es un ejercicio que ayuda mucho al equilibrio y la coordinación física. Intenten hacerlo porque les aseguro que al principio es como que les va a costar coordinar, es como que hay una parte de nuestro hemisferio que es el que nos está redirigiendo a hacer algo que la otra parte no puede. Entonces tenemos que ejercitarnos de esa forma. Luego, por ejemplo, tocar la rodilla izquierda, se lo pueden hacer ahora, tocar la rodilla izquierda con el codo derecho y viceversa, ¿no? Es decir, ver dónde, ese es más fácil, pero bueno, es también de coordinación, ¿no? Luego, el hecho de dibujar imaginariamente, es decir, desde como si lo estuviéramos visualizando, ya no tenemos un lápiz y un papel, sino que a través de nuestra imaginación, como si pudiéramos hacer unos ochos grandes, ¿no? Es decir, imaginando que lo estamos haciendo, y ese 8 está acostado, y lo vamos dibujando. Y se comienza a dibujar en el cerebro, y se continúa hacia la izquierda, se vuelve al centro, y se termina el 8 del lado derecho. Y los ojos tienen que ir acompañando el movimiento de la mano, y la cabeza no se mueve. Porque yo recién hacía esto, ¿no es cierto? Me están viendo, ¿no? ¿A que sí? ¿Me ven? Estoy acompañando cómo estoy dibujando y muevo la cabeza. No, no. Hay que mover nada más imaginándose, pero la cabeza tiende a moverse. Entonces, tiene que ver también con la coordinación física. Y luego, por ejemplo, poner la yema de los dedos en las mejillas. Acá, así en la parte de lo que serían juntas con la mandíbula, y simular un bostezo profundo y masajear suavemente hacia adelante y hacia atrás con
los dedos, es decir, como cuando bostezamos, ¿no? Que abrimos la boca bastante. Estos son ejercicios que ayudan a nuestro cerebro y que son técnicas que se utilizan, obviamente, en lo que es la programación neurolingüística. Y vamos a ver objetivos. ¿Qué objetivos podemos alcanzar con la programación neurolingüística, la cual nos va a ayudar en muchísimos aspectos de nuestra vida, tanto en lo personal como en lo profesional, para alcanzar diversos objetivos, como por ejemplo, a ver, te conocerás mejor a ti mismo desde el autoconocimiento, o sea, que nos ayudará a bucear en nuestro interior, a saber cómo nos comportamos, por qué, y sobre todo a reconocer lo que podemos cambiar. Entonces, conocernos nos permite ayudar a otras personas también a conocerse y a motivarse. Es decir, no solamente nos sirve desde lo que es el autoconocimiento para nosotros, sino una vez que lo tenemos incorporado, poder transmitírselo a otras personas. Eso también es importante, porque el ayudar a otra persona significa que estamos poniendo en práctica el agradecimiento, y el agradecer es parte justamente de lo que nos va a ayudar a lograr muchas cosas que no nos damos cuenta porque no las vemos, no agradecemos lo que tenemos, estamos siempre pensando en lo que podemos llegar a tener o en lo que nos falta. Entonces, poner foco en lo que tenemos. Luego, aprenderás a identificar las programaciones de personas de éxito y las tuyas. Cuando observas a fondo a otras personas que tienen éxito, comunicándose y relacionándose, aprendes cuáles son las programaciones de esas personas. Entonces, se trata de que seamos perspicaces, que podamos observar mejor a esas personas que tienen éxito, es decir, ¿por qué tienen éxito esas personas? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se relacionan? Y eso va a hacer que nuestra creatividad se amplíe y podamos entender cómo podemos también nosotros lograrlo. Salir de nuestra zona de confort, es decir, estamos, si bien no es una zona de confort que estamos cómodos, sino que es lo conocido, y lo conocido obviamente es lo que nos permite mantenernos en una estructura rígida, y realmente no es algo que nos permita salir y ver que saliendo de esa zona, aunque nos dé a veces un poquito de miedo, eh, hace que, y nos permita ver que podemos entrar en una zona de aprendizaje, en una zona mágica que no conocíamos. Entonces, es importante que entendamos cómo el salir de esa zona de confort con nuevos aprendizajes, con dar un paso diferente al que venimos dando, van a ver que eso es el primer, digamos, inicio para poder comenzar a ver qué es lo que podemos llegar a lograr. Aprender a comunicarnos mejor, mediante las palabras, los gestos, el tono, lo que no se dice, es decir, toda esa comunicación no verbal, la posición del cuerpo, es decir, conocer todos esos aspectos hace que nos permita comunicarnos mejor y que desarrollemos así nuestra inteligencia emocional. A ver, aquí alguien ha levantado la mano, pero que no me permite, únicamente es escribir. No sé si, no me permite. Lo siento, hay que escribir. No permite que... Tito Alberto, si puedes escribir en el chat, muchísimas gracias, ¿sí? Y lo contesto con muchísimo gusto. Bien, dejamos en aprender a comunicarnos mejor. Y vamos a ver el siguiente objetivo, el apostar por un lenguaje
positivo, ¿sí? Es importante analizar nuestro lenguaje. ¿Qué nos decimos en el día a día? Observar todo eso negativo, ¿no? Que nos decimos los no, los pero, porque el pero, es decir, decimos esto está bien, pero ese pero está invalidando lo anterior. Y no solamente cuando hablamos, sino cuando escribimos. Cambiar esas frases negativas por frases positivas, declarativas, sustituir el pero por el y, el aunque, sin embargo, aprender a no decirnos cosas negativas sobre uno, qué tonto que soy, qué mal, no. Es decir, todo eso nuestro cerebro lo toma como algo que lo potencia, y cuidado con eso. A ver, sería ideal activar el audio para poder opinar. Sí, lo vamos a hacer ahora antes de llegar al anclaje, así a ver si podemos activarlo, ¿sí? La gimnasia cerebral es lo mismo que la PNL. A ver, quizás tienen distintos nombres, ¿sí, Mónica? Tienen distintos nombres. El tema es que cuando nosotros hacemos, disculpen, hacemos fitness o gimnasia cerebral, es una de las tantas técnicas de la programación neurolingüística, ¿sí? Así que sí, queda grabado, la charla queda grabada. Bien, seguimos con los objetivos, ¿sí? Vamos a ir al utilizar nuevos anclajes. Y en esto es lo que yo voy a hacer hincapié en el ejercicio que les voy a dar, porque si por lo menos hacemos un anclaje y vemos cómo nos sentimos, cómo lo hemos realizado, si lo hemos hecho bien o no, se va a poder observar en lo que logremos después, ¿sí? Entonces vamos a realizar un anclaje en el cual se trata de recordar un momento placentero de nuestra vida, o podemos crear uno nuevo, podemos imaginarnos o volver a recrear ese lugar donde queremos volver a estar, visualizarlo con todos los detalles, recordar con quién estábamos, que si sentíamos algún aroma, o sentíamos la brisa, el viento, si sonaba alguna música, qué veíamos, qué se decía. El anclaje supone vincular justamente un aroma, un tacto, una emoción positiva, una alegría, una felicidad, un bienestar, un amor, y eso es lo que pretendo aplicar en el día de hoy para poder lograr algún objetivo. Hasta aquí vimos lo que es la programación neurolingüística, sus beneficios y objetivos. A partir de ahora vamos a ver qué es la inteligencia emocional, es decir, a qué se refiere, ¿no es cierto? Y cómo la vamos a conectar después con la programación neurolingüística. ¿Qué importancia tiene la PNL en la acción del yo y el super yo? Evidentemente, lo que es el yo y el super yo están relacionados obviamente con la psicología de Freud, ¿no? Uy, se me ha ido ya. A ver si lo puedo tomar. Bueno, ya se me han ido, es que han escrito arriba y ya no... Ah, aquí. Y evidentemente está muy, muy relacionada porque obviamente, según Freud, cada uno de estos yo y super yo y ello están relacionados con nuestro cerebro. El ello está relacionado con la parte más instintiva, con las pulsiones más primarias, el yo está relacionado con la parte más emocional, y el super yo está más relacionado con la creatividad, con las ideas, con los pensamientos, con la parte más espiritual, ¿sí? Entonces, sí se relaciona con la programación neurolingüística, está todo muy, muy relacionado. Es decir,
como se suele decir, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y la programación neurolingüística se relaciona con la psicología y por ende está ya adaptada a lo que es la psicología. Con respecto a anclajes, ya les voy a dar ejemplos, no nos adelantemos, así ya les voy a dar inclusive el paso a paso para que puedan realizarlo. ¿Cómo afectan las personas negativas y cómo uno puede manejar estas situaciones? Es decir, primero, manejar no, porque cuando manejamos algo estamos controlando. Lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar esas situaciones. Y obviamente que las personas negativas influyen en un ambiente porque somos energía, y esa energía se transmite, es decir, las personas más intuitivas perciben en ese momento la energía de cuando alguien nos mira de una manera, o nos roza, o está en un ambiente determinado. Y obviamente está intoxicándonos, ¿no? Con una energía muy, muy negativa. Entonces, hay anclajes que podemos hacer para, obviamente, gestionar esas situaciones. Permiso. Que el hablar, evidentemente, necesitamos líquido. Y aquí, bueno, estamos en Europa, en España, yo estoy en Madrid, y les diré que estamos en otoño, pero es un día bastante fresquito, aunque agradable, con sol y todo, pero bueno, ya ahora anocheciendo se siente el fresquito. A ver si tengo algo más, un mensaje nuevo. Bien, ahora con respecto a los anclajes, ya se los voy a decir. Un poquitito de paciencia en cuanto a que vamos a ver qué es la inteligencia emocional, y a partir de ahí ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a gestionar y qué vamos a hacer. Bien, inteligencia emocional generalmente se relaciona con Daniel Goleman, ¿no? Porque él es uno de los autores que define a la inteligencia emocional como la capacidad para manejar las emociones, pero no manejar, sino gestionar las emociones y los sentimientos propios y ajenos, así como la habilidad para poder gestionarlos mejor, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia emocional se compone de inteligencia personal e inteligencia interpersonal. La inteligencia personal es la que se incluye el autoconocimiento emocional, el autocontrol emocional y la automotivación. Es decir, todo lo que surge desde nosotros, cuando hacemos introspección, por ejemplo, ¿sí? En cambio, la inteligencia interpersonal abarca el reconocimiento de las emociones ajenas, o sea, lo que es la empatía, junto con las habilidades sociales. Y inteligencia emocional es un talento que tenemos todos, ¿sí? Y es lo que hacemos con lo que sabemos y lo que hacemos con lo que sentimos, ¿sí? O sea que la inteligencia emocional no gestiona las emociones, lo que sí puede gestionar es nuestra vida para tener mejores emociones. Eso lo tenemos que tener muy, muy en claro. Y una persona exitosa es feliz porque siente bienestar, es más productiva, está más comprometida, es más creativa e innovadora. Entonces, la mente dicen que se abre a una nueva idea y jamás va a volver a su tamaño original. Así que al utilizar la PNL como metodología que se puede modelar, es decir, se puede copiar, aprender, enseñar junto con la inteligencia emocional, vamos a poder aprender a reprogramar nuestra mente para el éxito. Y el éxito, obviamente que no tiene el mismo significado para todos, ya que se trata de vivir cada uno una vida de acuerdo con los valores que tenemos, ¿no? Eligiendo nuestras propias metas, tomando nuestras propias decisiones, aunque a veces aquello que se quiere alcanzar, por poco que fuera, se necesita conocer la estrategia y la táctica adecuada, ¿sí? Es importante. Y el éxito se puede medir de muchísimas maneras diferentes. Muchas veces queremos nosotros alcanzar el éxito
Y el éxito no siempre tiene que ver con el dinero, o los trofeos, o los títulos que se consigan. A veces el éxito se acerca, es más que nada, cómo ha ido creciendo esa persona en cuanto al viaje que ha ido desarrollando hasta ser quien es hoy, ¿no? Y hay algunas personas que viven toda su vida sin hacer ese viaje. Entonces es el momento de reencontrarnos, de ver cuál es la diferencia fundamental entre una persona de éxito y otra que no lo es. Y tiene que ver en cómo utilizamos nuestro cerebro, nuestra mentalidad. Y para eso se trata, obviamente, de cambiar el programa mental actual que tenemos, porque es el que no nos permite salir de la zona de confort y pasar a esa zona de aprendizaje o zona mágica. Entonces, mediante el autoconocimiento, con creencias que nos empoderen, desarrollando nuevas habilidades sociales, con anclajes efectivos y gestionando nuestras emociones, vamos a ver cómo la PNL con la inteligencia emocional nos ayudan a ampliar nuestra visión para una mejor calidad de vida. Y lo primero que debemos hacer es preguntarnos, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué quiero lograr? Si yo no me hago esta pregunta, obviamente muy mal estoy empezando. Entonces, háganse esta pregunta, escríbanla, porque hacen un doble ejercicio visual y mental. ¿Cuál es mi propósito de vida? Esto es algo básico para saber cuál es el objetivo que queremos lograr. Y es una técnica que ya lo he compartido en alguna otra oportunidad, una técnica muy ancestral y conocida en Japón, que es responder justamente a nuestro Ikigai. Nuestro Ikigai es la parte central en la cual tenemos 4 partes fundamentales que nos permite entender cuál es nuestro propósito de vida y qué nos inspira, pero que no trae dinero, por ejemplo, la pasión, ¿no? Es decir, hacer lo que me gusta, algo que me apasione, eso obviamente me inspira, me hace sentir bien, pero no me trae dinero. En cuanto a la vocación, lo que la gente necesita o quiere, es decir, qué vocación tengo en cuanto a estudios, en cuanto a alcanzar algún objetivo en mi vida. Luego, qué es lo que me emociona y me hace sentir inseguro, ¿no? Es decir, muchas veces yo tengo una misión, una vocación, y realmente no logro alcanzar mi propósito. Luego, lo que te trae ingresos, ¿no? Nuestro ingreso viene a través de la suma de la vocación con el trabajo. Es decir, yo me siento cómoda y vacía a la vez. ¿Por qué? Porque no estoy centrada en mi Ikigai, es decir, estoy trabajando en algo lo cual no está justamente en consonancia con mi vocación. Entonces es importante equilibrar y ver cómo puedo realizar algo que me genere ingresos, que me emocione y me haga sentir cómoda. Y luego tengo el trabajo y la pasión, es decir, lo que sé hacer bien. Es decir, me apasiona algo, me da satisfacción, pero me siento que es inútil lo que estoy haciendo porque no me genera dinero. Entonces, tengo que buscar que se complemente. Cuando se complementan la pasión, la misión, la vocación y el trabajo, eso hace que tenga mi centro energético, por así decir, en consonancia y en equilibrio. Entonces, preguntarse, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero lograr? ¿Sí? Entonces, esta es la primera pregunta que tenemos que tener en respuesta para poder hacer un anclaje, porque hacer un anclaje por hacerlo no tiene ningún sentido, porque tenemos que después trabajar con él. Ya les dije que las personas de éxito son aquellas que alcanzan justamente su propósito
con compromiso y con responsabilidad. Entonces es importante que entendamos que nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestro peor enemigo. Entonces verán que el porcentaje mayor en el que nosotros trabajamos es a través del subconsciente o del inconsciente, ¿sí? Es decir, todo aquello que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino, y en realidad no es destino, sino es que se ha manifestado inconscientemente. Entonces es importante que veamos qué pasa con nuestras creencias limitantes, cómo cambiarlas y empoderarlas. Y eso es lo que trabaja la programación neurolingüística y la inteligencia emocional, porque dentro de nuestro subconsciente no solamente están esas creencias limitantes, están nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestros prejuicios, nuestras emociones más reprimidas. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esa parte. Y como les decía anteriormente, el tema del hipocampo, ¿no? Tenemos que aprender cosas nuevas para que ese hipocampo no se achique cada vez más. Entonces, aprender cosas nuevas como nombres, fechas, números, todo lo que podamos aprender, vamos a generar un nuevo programa mental, ¿sí? Y estos programas van a permitir que generemos una acción que nos va a conducir a nuevos resultados, ¿sí? Por ejemplo, una situación para una persona puede ser un problema, y para otra, la misma situación puede significar una oportunidad. Entonces, veamos que ante un problema, veámoslo como oportunidad de crecimiento, ¿sí? Y todo lo que nosotros, para poder alcanzar el éxito, no se trata que estemos en lucha continua con nosotros mismos, sino se trata de que nos transformemos en nuestro mejor aliado, ¿sí? Se trata de eso. Y vamos a ver cómo podemos alcanzar el éxito a través de preguntas. Hay dos preguntas importantes. Esta es la primera: ¿cómo haces lo que haces? Es decir, ¿lo estás haciendo como consideras que te va hoy y crees que te va bien, o lo puedes mejorar? Y la segunda pregunta es: ¿cómo lo haces tan bien? ¿Sí? Si hacemos bien lo que estamos haciendo, o lo podemos hacer mucho mejor. Y algo muy importante es: yo soy responsable de todo. Es decir, dejemos de responsabilizar a la afuera, a la economía, al país, todo lo que nos sucede externamente. Cada uno es responsable de sus pensamientos, porque nadie nos dice qué debemos pensar o cómo debemos pensar. Somos nosotros los que realmente nos proponemos mejorar. Y les voy a aportar algunas formas de métodos para reprogramar el subconsciente. Lo voy a hacer rápido porque veo que no me quiero pasar de la hora y quiero hacer el ejercicio de anclaje. Sí, bueno, tiene que ver con el egocentrismo justo, sí, era lo que había hablado antes. Perdón que responda después. Bien, vamos a ver qué métodos podemos realizar para reprogramar nuestro subconsciente, todo eso que está sumergido y que no nos damos cuenta que está ahí. Así que les voy a aportar algunas de las formas. Por ejemplo, una puede ser la visualización, es decir, es recomendable comenzar con esta primera técnica. ¿Y sabe por qué? Porque el complejo R, que es el eje reptiliano, que es donde se aloja nuestro subconsciente, responde únicamente a imágenes. Visualizar imágenes positivas ayuda a reprogramar nuestros pensamientos. Y en ello es lo que vamos a realizar el primer anclaje. Luego vamos a integrar nuestras metas. ¿Qué objetivo es el que yo tengo? Piensen ya en algún objetivo que quieran lograr, algo que quieran cambiar, alguna emoción que les está impidiendo mejorar en alguna tarea, en algún momento, en algo que consideran.
Se trata, obviamente, que al comenzar con un objetivo, lo vamos a incorporar con una idea de que algún día le tenemos que poner fecha concreta, porque los objetivos, si no tienen fecha, son sueños, no son objetivos, y vamos a ver cómo nosotros podemos proponerlo. Entonces, se hace todo por repetición, porque los anclajes tienen que ser repetitivos. Ya les dije que debemos ser constantes y poner compromisos. Hacer peticiones a nuestra mente subconsciente. Es decir, nuestra mente subconsciente no descansa, incluso durante el sueño. Entonces, hacer peticiones al subconsciente se hace afirmando en voz alta lo que quieres ser, lo que quieres hacer o lo que quieras tener. Y visualizarlas justo antes de irnos a dormir, hará que se registre con más fuerza. Este punto se relaciona justamente a nivel científico con las neuronas espejo. Es decir, las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan cuando se ejecuta una acción, y cuando se observa ejecutar esa acción, se tiene una representación mental de la misma. Es decir, muchos deportistas utilizan justamente este tipo de técnica para ver la jugada que van a realizar. Y esto se graba en el subconsciente y evidentemente hace que podamos implementarla mucho mejor cuando la vamos a realizar en forma real. Según Giacomo Rizzolatti, dice que este tipo de neuronas espejo son fundamentales en el aprendizaje por imitación, y la persona visualiza los movimientos correctos que debe realizar y el mecanismo espejo se activa, ¿sí? Así que es importante. Y luego podemos usar audios subliminales. A ver, son grabaciones realizadas por debajo de la parte audible, ¿sí? Entonces, se deben escuchar siempre antes de irnos a dormir, o incluso mientras estamos durmiendo, porque está trabajando a nivel de nuestro subconsciente. Y se trata de acceder a ese subconsciente a través de estos sonidos subliminales, ¿no? Y el sonido alfa es un sonido constante, monótono y casi hipnótico, donde el cerebro tiende a acompañarlo con el mismo ritmo. Entonces nos permite mediante justamente bajando sus pulsaciones, imita la frecuencia que oscila entre 4 a 7 ciclos y ayuda a determinados cambios que queremos realizar. Es decir, hay tantos audios subliminales de acuerdo a lo que queremos cambiar o modificar. Y luego está la autohipnosis, ¿sí? Es decir, cuando nosotros queremos entrar en un estado de relajación, vamos a entrar en una actividad cerebral más baja, y es un tipo de terapia que se utiliza y funciona con la mente subconsciente, y al estar en estado de relajación total, en este nivel que estamos conscientes, podemos acceder a reprogramar esa mente subconsciente. Y por último tenemos lo que son las afirmaciones y declaraciones diarias positivas que nos van a ayudar y nos van a permitir reprogramar nuestra mente subconsciente. O sea, se trata de reemplazar los pensamientos negativos y destructivos con pensamientos positivos y pensamientos felices. ¿Y qué es un anclaje emocional? Es un proceso consciente de asociar una respuesta a alguna herramienta mental o física. Por ejemplo, un gesto, una palabra, un mantra, tocarse los dedos, ¿sí? Un golpe en la rodilla, abrazarse uno mismo, tocarse una oreja. Es decir, se puede acceder a una emoción deseada cuando realicemos esta acción. Y luego está también el anclaje emocional, que se trata de situarse emocionalmente en un lugar concreto. Así que si quieren saber cómo se realiza el anclaje normal
y el anclaje emocional, vamos a ir a por ello. Así que vamos a hacer un anclaje, y les pido que presten atención, aunque estamos justo en la hora, pero ya finalizó con esto. Vamos a hacer un ejercicio que, si bien va a ser grupal, cada uno lo va a hacer con un propósito diferente. Ya tiene que tener su propósito, su respuesta a la pregunta que les había hecho antes, y tienen que tener un objetivo. Cada uno tiene que elegir qué objetivo quiere ponerle a ese anclaje, para poder trabajarlo cada día. No es solamente hacerlo ahora, sino que lo tenemos que convertir en un nuevo programa o hábito. Y lo primero es que identifiquemos el estado emocional en el que quiero estar cuando lleve a cabo ese anclaje emocional. Lo vamos a identificar con uno que sea de bienestar, de armonía, de paz, de tranquilidad, de relax, ¿sí? Tiene que ser una emoción positiva. Por ejemplo, yo no los quiero condicionar, pero bueno, vamos a dar ejemplos de cómo sentirnos en ese momento. Es decir, si queremos trasladarnos a algún momento en el cual estábamos súper contentos, nos reíamos, estábamos emocionalmente bien, y nos hacía sentir bien ese momento, pensemos y grabemos ese momento, porque se trata de tener que ahora realizar esos pasos. Entonces, vamos a elegir una situación en la que se haya experimentado ese sentimiento, esa emoción que queremos anclar, ¿sí? Entonces, o también podemos recrear una nueva emoción. Entonces, cada uno piense en la emoción que quiera recrear, es decir, una emoción de felicidad, de alegría, riéndose, cada uno lo decide. Va a revivir esa situación, la tiene que vivir intensamente, sentirla fuerte, ¿sí? Tiene que reconstruir toda la escena, los detalles, el entorno, el aroma, si había algún aroma, algún perfume en especial, qué veía, quién estaba en ese momento con cada uno de ustedes, qué estaban haciendo. Hay que intensificar las imágenes, como que cada vez nos vamos acercando más y vamos viéndola con más y más fuerza, más energía, más importancia. Cuando sientas que has llegado a ese pico alto de la emoción, lo vas a anclar. ¿Cómo? Asocia un activador, un gesto ancla. Por ejemplo, tocar la yema de los dedos, tocar la rodilla, tocar el codo, cerrar los ojos. Cada uno va a definir qué quiere lograr. Y cada vez que vuelva a tocar nuevamente, si tocamos justamente la yema de los dedos, vamos a intensificar cada vez más esa emoción. Ahora tenemos que comprobar si funciona. Vamos a cambiar de estado, vamos a volver a ese anclaje emocional de vez en cuando, para ver si seguimos sintiendo lo que deseábamos o no. Entonces, se trata de volver a revivir eso, y cuando volvemos a tocar, si fue la yema de los dedos o lo que cada uno haya decidido hacer como anclaje, si vuelven a sentir con intensidad esa emoción. Si todavía cuesta, vuelvan a revivir nuevamente esa emoción, y cuando esté fuerte, recién hacen el anclaje de activarlo para poder sumar esa potencia. Es algo que hay que hacerlo cada día para sumar ese estado. ¿Queda claro cómo se realiza el anclaje? No sé si me lo quieren escribir en el chat, se los voy a agradecer. A ver qué me dicen. Sí, ha quedado claro. Bien, ahora yo les voy a compartir mi anclaje en cuanto a cómo yo lo hago
a nivel emocional, ¿sí? Lo he creado de una forma personalizada. Si yo, por ejemplo, no recurro a ninguna situación concreta de mi pasado para anclar la emoción o el sentimiento que deseo expresar. Entonces lo que hago es mezclar varias metodologías, e imagino mi lugar favorito. Por ejemplo, mi lugar favorito puede ser un bosque, como este paisaje, un parque, o puede ser, que a mí me atrae mucho más, el mar, ¿no? Entonces, visualizo, imagino, es decir, porque no a todos nos resulta fácil visualizar, quizás necesitamos la imagen esa para visualizar. Y ahí mezclo estas metodologías, como les decía, y empiezo a encontrar ese relax que necesito, y lo que hago es, al estar pensando e imaginando dónde estoy, lo que hago es cortar el bucle de pensamientos negativos. Dos pensamientos al mismo tiempo no es posible. O inténtenlo a ver si pueden pensar dos cosas al mismo tiempo. Van a ver que no. Entonces, si estamos centrados, enfocados en un paisaje que estemos viendo, visualizando, eso nos va a permitir encontrar mayor gratitud, esa emoción de felicidad, y ahí realizo mi activador, es decir, en mi caso, bueno, yo utilizo la yema de los dedos y refuerzo el anclaje. Se trata de realizarlo así. Así que si se animan a hacerlo, me gustaría que, bueno, en algún momento me contaran cómo ha sido la experiencia, y como siempre digo, como todo principio tiene su fin, ¿no? Y de momento me alegra haber compartido este tema para que logren su propósito de vida. Y decirles que en las siguientes diapositivas comparto algunos libros que, si desean ampliar este tema expuesto, que es muy, muy breve, porque en una hora no se puede ver mucho, que puedan comenzar a introducirse en este mundo de la programación neurolingüística, de la inteligencia emocional. Y les comento que en diciembre, para que puedan implementar esta práctica en el día a día, CEUPE lanza su máster en PNL e inteligencia emocional, en diciembre, como les decía, y así poder compartir cada uno con su labor profesional y laboral. Así que les paso las próximas diapositivas de los libros que les recomiendo, ¿no? Que es importante primero comprender la neuroanatomía humana. Les comenté sobre Alicia Feldman, 7 lecciones y media sobre el cerebro, para comprender que la teoría del cerebro triuno no está validada científicamente. Joseph O'Connor y Seymour, Introducción a la PNL, es uno de los libros básicos que recomiendo. Luego tienen muchísimos otros libros también de PNL, de otros autores, de Robert Dills, por ejemplo, que es muy, muy recomendable. A Hap Eker tienen también, a Joseph Murphy, y seguimos con PNL, bueno, verán que hay infinidad para que puedan llegar a verlos. Tienen en inteligencia emocional a Daniel Goleman, luego tienen a Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, también muy, muy recomendable. Y con esto, bueno, quiero desearles y agradecerles todo lo que haya podido compartir, que lo puedan llegar a utilizar. En general, he aprendido mucho de diversos temas que son nuevos para mí. Bueno, me alegro que puedan sentirse motivados. Yo sé que estamos viviendo momentos muy críticos, muy álgidos con todo lo que venimos pasando. El tema es salir un poquito de esa zona de confort y entrar en una zona de aprendizaje que nos permita ver que hay luz en ese túnel que estamos transitando. Así que les doy las gracias por haber compartido hasta aquí, que me he pasado unos minutos, y como siempre digo,
que este hermoso día que estamos compartiendo, que sean felices y que nada les impida serlo. Así que muchísimas, muchísimas gracias y hasta pronto.